Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 6 de julio y hoy celebramos en la iglesia a Santa María Goretti, Virgen y Mártir, en esta semana 14 del tiempo ordinario. Hoy la liturgia se viste de color rojo martirial que simboliza el amor, la sangre, la entrega por Jesús y su reino. Santa María Goretti, ¿quién fue esta santa italiana? María era una jovencita que vivió cerca de Nettuno, justamente en Italia, llevando una infancia difícil. Ayudaba a su madre en las labores domésticas, distinguiéndose por su piedad. Con solo 12 años, se opuso a las propuestas deshonestas de un joven vecino llamado Alejandro, quien la hirió con un punzón varias veces. Ella fue llevada al hospital y pasó algunos días en agonía. Y justamente murió al día siguiente, el 6 de julio de 1902, tras perdonar a su asesino. Y llama la atención porque el testimonio de Alejandro es que se arrepintió de su pecado, fue a confesarse y posteriormente entró al monasterio de los franciscanos. Esta joven fue canonizada por el Papa Pío XII en la plaza de San Pedro. Pidamos pues su poderosa intercesión. También es llamada la Santa de la Castidad, porque ella defendió a capa y espada el don de la castidad, de la pureza delante de Dios. Primero prefirió que la mataran o la violentaran antes de romper esa gracia que Dios le había concedido. Para aquellas personas a quienes les cueste el tema de su castidad, hay que pedirle a Dios a través de Santa María Goretti que nos conceda el don de la pureza de cuerpo, alma y mente. Tomamos para hoy el texto bíblico de San Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, llamando Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el hijo de Alfeo y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanas. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Nos damos cuenta cómo hoy Jesús llama a sus apóstoles, llama a aquellos que ha elegido. Hay una trilogía en el don de la llamada vocacional, en todo tipo de vocación. No importa si es una vocación laical, a la soltería, al matrimonio, a la vida consagrada laica, no importa si es a la vida religiosa o a la vida sacerdotal. En todo tipo de llamada hay una trilogía. Y es Dios que llama tomando la iniciativa divina. El hombre que responde a la llamada de Dios con generosidad. Y Dios que da una misión a aquel que responde con amor. Hoy nos damos cuenta justamente de eso, cómo Jesús llama. Y lo dice el texto bíblico, llama a sus apóstoles. Y aparte de llamarles, les da poder. Poder sobre los espíritus inmundos, para curar las enfermedades, para asistir en las dolencias. Poder para confortar al triste, al pobre, al afligido, al oprimido, a la viuda, al huérfano, al enfermo, a todo aquel que necesitara de su misericordia. Y por eso empieza haciendo esta llamada, dando también esa fuerza que viene de lo alto. Jesús también hace un envío, así es, un envío misionero. Y por eso qué hermoso que una parroquia en la que haya misión, el párroco convoque, haga una Santa Eucaristía, una misa de envío, y luego pues todos vayan a evangelizar. Jesús entonces hace un envío.
¿sí? Y hace el envío de sus 12 apóstoles. Y hoy se nos narra el nombre de aquellos 12 hombres que llevaron la buena noticia y la extendieron por todo el mundo a todas las naciones. Y justo Jesús les da ciertas instrucciones. Por favor, cuando vayan a la misión, cuando prediquen, cuando evangelicen, ¿sí? Dice precisamente, vayan en búsqueda de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y es de entenderse que el Evangelio de San Mateo nos diga esto. ¿Por qué no va a ciudades de paganos, a tierras extranjeras o ciudades samaritanas? Porque precisamente entendemos el lenguaje de San Mateo. San Mateo tiene como destinatarios de su escritura a todos los cristianos convertidos del judaísmo. Y por lo tanto los judíos observaban sus normas al pie de la letra, y por eso es que escuchamos a Jesús decir estas cosas. Claro, en el Evangelio de San Lucas o de San Marcos o en las cartas de San Pablo nos damos cuenta de una apertura más grande de parte de Dios a los paganos, la conversión de los pueblos gentiles, de los pueblos de todo el mundo, de aquellos en donde la palabra de Dios está regándose como semilla. Bien. Y entonces Jesús pide que vayan por todo el mundo, vayan a todos los hombres. Y esto lo hace con sus apóstoles, dándoles autoridad. Hoy también nos damos cuenta cómo termina la palabra. Vayan y proclamen por el camino que se acerca ya el reino de los cielos. Hay que cumplir la voluntad de Dios, no mi propia voluntad. Hay que cumplir el mandato que Jesús nos da. Vayan, no dice quédense de brazos cruzados, siéntense ahí en sus escritorios, en su silla, quédense dentro de sus cuatro paredes. Jesús no dice esto. Jesús dice vayan, un imperativo, ¿sí? Una manera de hablar que supone también una respuesta de nuestra parte. Bueno, pidámosle al Señor también que escuche a todos aquellos jóvenes que todavía no tienen una inquietud por seguirle, aquellos que no lo conocen, y que haya muchas conversiones a la luz de la palabra de Dios nuestro Señor. Y finalmente podemos dar una reflexión de lo que también el Papa Francisco nos aporta para este día de Santa María Goretti. Y el Evangelio de hoy, por supuesto. Jesús, entre tanta gente que lo seguía, dice el Papa, llamó así a los que quería. Hay una elección. Jesús eligió a los que él quería e instituyó a 12, que llamó apóstoles. En efecto, había otros. Estaban los discípulos y el Evangelio habla de 72 en una ocasión. Pero estos eran otra cosa. Los 12 son instituidos para que estén con él y para mandarlos a predicar con el poder de expulsar los demonios. Es el grupo más importante que Jesús eligió para que estuvieran con él, más cercanos, para mandarlos a predicar el Evangelio y con el poder de expulsar los demonios. Precisamente los 12 son los primeros obispos, el primer grupo de obispos que tratan de sembrar la palabra, de llevar la semilla como Jesús lo había pedido. Ojalá que también tú y yo seamos buenos evangelizadores en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, a tiempo y a destiempo o en cualquier lugar. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.